está hecho el video. Otra cosa importante que les quería comentar acá. Otro criterio, hay diferentes criterios. Van a ver que en los libros, si ustedes ven el Kicker o otro libro se llama acá lo tengo. Uno es el Kicker y el otro es el Randall Rea. El Randall Rea es un librazo, pero es un libro bastante extenso para la parte de diseño. Es un libro específico de diseño de osciladores. Consejo, es interesante que puedan leer, aunque sea el primer capítulo, el comienzo del libro, donde están bien las características principales de los osciladores, pero después que lo utilicen de referencia, puedan buscar palabras clave o cosas que ustedes necesiten directamente, que se le toca hacer un oscilador de Clap o Harley, voy directamente al capítulo y ya tiene ejemplos hechos, te muestra cómo son las formas de onda. Acá se ve que el circuito sintonizado no lo tiene, no lo representa en este lado, lo representa como la salida. Son diferentes formas de representar lo mismo. Claro, y acá te da las características que tiene. Características de diseño, cosas que pueden ser importantes si se llegan a trabar en el desarrollo del diseño. El otro libro que es muy importante es el Kicker, que está acá, que creo que tiene todo el diseño hecho trabaja con AWR. Son libros bastante nuevos, ¿no? Y con esto toda la parte introductoria, los osciladores, te va llevando como paso a paso para introducirte en tema. Este es el capítulo, con todo el paso de diseño acá. Creo que es el capítulo, este es un capítulo específico, osciladores, capítulo 6. Está muy bueno aquí, que es muy fácil de leer y muy intuitivo. Muy buenas líneas que tengo acá. En todos los libros van a encontrar que no hay un solo criterio para diseñar un oscilador, sino que en algunos libros dice se utiliza el criterio de realimentación, fase cero, o de admitancia, o de ganancia unitaria. Hay diferentes criterios, cada autor prefiere alguno de los métodos. Yo lo que les aconsejo es que sigan la resolución, es una guía de resolución de diseño del oscilador Harley, lo hizo Oros hace varios años, que está ahí en autogestión, en el aula virtual, que usen esa de guía. Y esta filmina que les muestro es un resumen de esa guía de resolución. El segundo criterio, ya se lo había comentado, es calcular el factor de Stern, el factor K. Si este valor K, si me da menor a 1, quiere decir que el circuito es potencialmente inestable, o sea, el amplificador es potencialmente inestable, quiere decir que va a oscilar, se va a comportar como queremos nosotros como un oscilador, y ese factor K se calcula en función de los valores de conductancia y admitancia tanto del elemento amplificador que usen del transistor, como las admitancias y conductancias de la fuente y del generador, de la carga y de la fuente. Yo les había comentado también la clase pasada que no lo introduje en esta filmina todavía, esta filmina no se la subí, que hay otro factor K que les permite a ustedes calcular cuando no tienen en la hoja de datos el transistor o no quieren trabajar con admitancias, tienen por ejemplo los parámetros S, por ahí hay hoja de datos de algunos componentes que no trae admitancias y no vienen los parámetros de S1, S12, trabajar con los parámetros S y calcular lo mismo, o sea, si el factor K me da menor a 1, mayor a 1, se va a comportar como un oscilador o no. Otro criterio es trabajar con la matriz, con el determinante de la matriz de admitancia, se lo había comentado en la clase pasada, que es considerar que aunque la entrada del amplificador sea nula,
porque en realidad lo que hay a la entrada del amplificador, si ustedes pueden medir con un osciloscopio, es ruido. El oscilador es un elemento que no se lo excita con una fuente de señal externa, un generador, sino que se alimenta del ruido, del ruido ambiente, alguna interferencia que haya para empezar a oscilar, para entrar en oscilación, en régimen permanente. Si está bien diseñado, se va a mantener esa oscilación, y si está, no es totalmente inestable, o sea, está en una zona donde se comporta más hacia el lado de la estabilidad, va a empezar a dejar de oscilar, se empieza como a atenuar y no oscila más. El diseño de estos tipos de osciladores, esto lo hacíamos hasta el 2018, lo hacíamos en laboratorio, o sea, lo diseñamos, comprábamos, diseñamos, hacíamos una simulación simple, no la que van a hacer ustedes con un ADS o AWR, y después lo implementamos en placa. Van a ver que la guía de resolución se ve al final que se le implementa en una placa experimental. Es bastante complejo para que funcionen bien, para que esté bien diseñado. En el caso particular, habíamos diseñado un Harley y un Clap, y en ciertos momentos vos acercaba la mano o querías mostrarle al profesor que era hora en ese momento no oscilaba. Por ahí después, en cierto momento empezaba a oscilar, es como que estaba en una zona que no era tan inestable. Entonces, eh, la implementación de este tipo de circuitos osciladores que ya la vamos a ver, es bastante compleja la implementación práctica. O sea, eh, vos lo diseñas y después tenés que trabajar con ajustes finos. A ver si me acuerdo un poquito más adelante. Por ejemplo, es un oscilador Harley, y lo que se le hace, se le ponen, por ejemplo, este capacitor C2 o este C1, se le ponen trimmers, capacitores variables, ajustables. Entonces, por ejemplo, lo armás y te oscila, pero en ciertas condiciones deja de oscilar, entonces vos ajustás estos parámetros, o el R2 también le ponemos un potenciómetro, y vos con eso le cambias la polarización y lo llevas a la zona en la que sea bien inestable, o sea, que sea un oscilador perfecto y que no se salga de esa condición. ¿Se entiende lo que estoy comentando? ¿Se escucha bien? Entonces, van a ver en la guía de resolución del trabajo práctico. La guía de resolución está solamente para el caso del oscilador Harley, que es el primero que tiene que armar. Para el oscilador Clap, yo armé el año pasado unas filminas de definir los pasos de diseño, eso se subo también, pero necesito que se centren ahora en el diseño del oscilador Harley, que es el más largo de realizar. Lo que me dice el criterio de oscilación 3 es que hay una matriz de admitancia que yo puedo calcular y determinar eh, la condición para que la relación entre la tensión que se me realimenta, que acá la vamos a llamar B'1, y la B2, que es la que sale, lo que tengo en la salida, fíjense la relación entre lo que me retorna a mí hacia la entrada y lo que tengo a la salida, tiene que tener por lo menos una relación de ganancia unitaria y un desfasaje de 0 grados. Entonces, bueno, con esa condición, yo lo que planteo es la relación en esta matriz de admitancia, el cálculo si el determinante es 0, se cumple esta condición. Es un caso puntual. Entonces, yo lo que hago es trabajar con estos valores de admitancia, que estos corresponden a lo del transistor. Entonces, yo lo que busco es en qué zona. Ustedes recuerdan que, a ver si lo tengo acá para mostrarles, acá, que los valores de admitancia, fíjense que dice admitancia de entrada, admitancia de salida, admitancia directa y admitancia inversa. Modelo de transistor, no me acuerdo qué transistor es, estas gráficas, varían con la frecuencia, y varían también con las condiciones de polarización, con el punto de trabajo, o sea, con el punto Q, ¿entienden? Estas particularmente yo las corté y las pegué acá para mostrarles, están relevadas, trabajo con organizadores de espectro, donde se van generando todas estas gráficas, estas curvas, para una tensión colector emisor de 10 voltios y una corriente colector de 2 miliamperes. Entonces, bajo ciertas condiciones, yo, por ejemplo, esto hace un oscilador para 200 MHz,
Entonces me fijo si para estas condiciones, para estos valores de conductancia y admitancia, mi amplificador va a funcionar en la zona de totalmente inestable, para que oscile, se mantenga oscilando. Si no se cumple, yo lo que tengo que hacer es cambiar la polarización. Hay otras curvas que serán que una tensión colector emisor de 5 voltios, para una corriente colector de 10 mA, de 20 mA, lo que sea. Y yo lo que voy buscando son las condiciones, es lo que les comentaba yo recién. Yo acá le puedo poner un potenciómetro, que si esto cuando yo lo armo, yo lo calculo y me da, o lo simulo que me da que oscile. Pero muchas veces, cuando vos lo armas, los componentes tienen diferencias. Entonces, imagínense, el Harley lo van a diseñar para 10 MHz, pero el CLAP es para 100 MHz. Ya 10, 100 MHz, ya los componentes tienen sustancias parásitas, capacidades parásitas. Entonces, una cosa es la simulación, el cálculo, y otra cosa es cuando vos lo implementas a esto. Muchas veces tenés pequeñas diferencias mínimas que las tenés que terminar ajustando con algún componente que yo variable acá, con un capacitor variable que me permita a mí jugar y acercar la realidad a las condiciones de la simulación. Un caso puntual les comento en la simulación, por ejemplo, algo que es importante es las características propias del modelo del transistor que vayan a usar. ADS o el AWR o cualquier simulador que utilicen, el transistor tiene un modelo ya predefinido y si me han estado preguntando a alumnos ayer que están usando LTSpice para electrónica aplicada 1, cómo le cambian el beta, cómo le cambian algún parámetro del transistor, y bueno, se pueden editar los modelos, ustedes los pueden modificar para llevarlo más a la realidad, o sea, para que si ustedes lo quieren armar a esto, la simulación se condiga lo más posible con la realidad. Y el último criterio, que es una condición necesaria, necesaria pero no es suficiente, o sea, no se utiliza tanto este criterio, es que el circuito por lo general va a oscilar cuando la parte real de la parte activa del circuito resonante sea negativo, como que tenga una resistencia negativa para que no se produzca disipación de energía y que esa oscilación empiece a amortiguarse, o atenuarse y dejar de oscilar. O sea, es un criterio de parte real negativa. Yo resumí las etapas de diseño del oscilador. Acá están todos los pasos que ustedes tienen que realizar. Esta primera parte del práctico, que es el diseño del oscilador Hartley, que es primero definir cuál es el circuito que van a utilizar. Si van a utilizar un oscilador inversor o no inversor. Siempre trabajando con transistores bipolares. No vamos a trabajar con transistores de efecto de campo. O sea, es más simple trabajar con bipolares. Lo que vamos a hacer es diseñar la red de polarización, o sea, calcular en base a la tensión de la fuente de la BCC que vamos a utilizar. Ustedes pueden definir 12 voltios, por lo general yo les aconsejo que se vayan basando, que se basen en la guía que está resuelta. Yo ya les comenté que es el mismo diseño, tienen que hacer ustedes pero con valores diferentes. Entonces, traten de tener una referencia. Ahí creo que utiliza 12 voltios. Ahí te explica bien cómo vos tenés, qué tensión de colector emisor darle al transistor y por qué. Y ahí ustedes calculan la corriente de colector, calculan las resistencias R1 y R2, que son esta, la R1 y la R2. Después calcular el circuito resonante, que es esta parte que está acá. O sea, la carga es dato, son 50 ohms, y la potencia que le tenemos que entregar a la carga también es dato, que son 5 milivatios. Ustedes lo tienen que calcular es el circuito resonante que está acá, ¿claro? Entonces, para calcular el circuito resonante hay una serie de pasos, hay unas tablas en Excel, ustedes tienen que entrar según la forma
inductancia del inductor que vayan a usar, a definir. Ustedes no lo tienen que implementar, defínanlo en forma arbitraria, qué sé yo, el inductor tiene, qué sé yo, 5 milímetros de diámetro y tantas vueltas de largo para lograr tal inductancia. Entonces, después entran a la tabla y les permite calcular el valor de C3 y ver cómo va a resonar esto, cuál va a ser el Q que tiene y cuál es van a ver la fase y la magnitud del circuito resonante. Después lo que tienen que hacer es, una vez que tienen todo calculado, ya diseñado los componentes de este oscilador Hartley, eh, es hacer la simulación en AWR o en ADS. En el caso de AWR tiene una herramienta que se llama TuneUp, que es como para tunear esto, para hacerlo, definirlo de la forma más adecuada posible, para que funcione mejor como oscilador. Es como una optimización que te ofrece el AWR. El ADS también tiene una herramienta también para calcular eso. No recuerdo en este momento el nombre. Y que lo que hagan es un análisis temporal y en frecuencia del oscilador. ¿Qué quiere decir? Que se fijen, por ejemplo, la forma de onda acá en la carga, que se fijen, o sea, en el tiempo, que se fijen cómo es la realimentación y la, la onda sinusoidal que tenemos aplicada a la carga, que mida la potencia que se está aplicando a la carga, la forma de onda, si la ven senoidal o la ven distorsionada, y después que esa forma de onda que tienen a la salida, que la visualicen y la pongan, eso en el informe, ¿no? Que tienen que hacer, después tomamos un coloquio, eh, y lo pongan en el dominio de la frecuencia, ¿claro? Entonces, cuando lo ponen en el dominio de la frecuencia, van a ver la componente fundamental, que son 10 MHz, fundamental, y pueden haber componentes armónicos, a 20 MHz, a 30 MHz, muchísimas, no sé, cuanto más sinusoidal es la forma que genera el oscilador que arman, que diseñaron, más chicas van a ser las componentes armónicas, ¿no? Eh, Como transistor ya les había comentado que se les aconseja utilizar estos dos. Yo les aconsejo el MPCH10, eh, es bastante más nuevo, anda muy bien y están los modelos, los dos simuladores. Y más que le iba a comentar. Bueno, a ver, lo muestro rápido. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, profe, se ve bien la pantalla ahí. Por ahora, ninguna pregunta. Perfecto. Eh, Otro comentario. Cuando ustedes vayan realizando el trabajo práctico y tengan alguna duda, o la consultan ustedes o me mandan un correo electrónico. Profe, estamos trabajando en tal parte, no sabemos qué criterio considerar para, qué sé yo, calcular R1, R2. Eso está en la guía esa de resolución. Está subida en aula virtual, está. Pero cualquier duda que ustedes tengan en la guía de resolución que no se entienda, me escriben, me mandan por correo electrónico para preguntar. Las guías tienen este formato, o sea, acá está, por ejemplo, acá han resumido cuáles son los dos osciladores que van a armar, el Hartley y el Clap, por los requerimientos. Y después acá el diseño, acá están los mismos pasos que están, en la guía de resolución. Ellos miden el HF del transistor, ellos consiguen un transistor y lo miden en el HF y ajustan después todos los cálculos de continua para sacar los valores. Después sacan el valor de Q, el circuito resonante, y sacan los componentes en la tabla, esa que yo voy a mostrar, de la hoja esta de cálculo, una planilla de Excel, sacan C3 y las inductancias L1 y L2. Esos son los valores que ustedes tienen que calcular. Si ustedes polarizan esto, este amplificador, y después lo que hacen es ingresar a una planilla en Excel con ciertos parámetros, ya les voy a mostrar cuáles son, y calculan los valores de estas dos inductancias y de este capacitor que está acá. ¿Claro? En este caso, a ver si me contestas de salida.
Eh, Fíjense, después ellos simulan, ellos usan AWR y obtienen lo que yo les pedía recién, que es la forma de onda que tengo a la salida generada por este oscilador, que van a ver que tiene cierta distorsión. Después utilizan una herramienta que es para eh, hacerlo mejor al diseño, le hace un pequeño ajuste, tune-up, creo que se llama. El AWR hace un ajuste a este circuito resonante y hace que la forma de onda sea un poco más sinusoidal. Y el dominio de la frecuencia se ve así, se ve una componente fundamental que está acá de 10 MHz y después se ve claramente acá que hay montado otra forma de onda, hay una armónica de la fundamental que está sumada, una de 20 MHz, una de 30, una de 40, casi toca la misma amplitud. Ellos lo simularon, bueno, esto después de aplicar ese app, creo que acá lo comentan, ¿no? Acá está, es una herramienta que te permite a vos rediseñar, en vez de un C3 de capacitor de 85 picofarad, y qué sé yo, te da que te cambie por uno de 87 picofarad. Estos son los valores, te da el simulador los mejores valores para lograr esto que se ve acá. Fíjense que reduce muchísimo las componentes armónicas y es como que la componente fundamental está más limpia en el tiempo, se ve claramente acá. Ahora, en la práctica, cuando vos vas a diseñar después, cuando vas a implementar tu oscilador en placa, que por lo general estos valores no son valores comerciales, entonces caes de vuelta a imprecisiones, a tener formas de onda de esta forma, ¿no? Lo que se hace para eso es, como les comentaba, poner partes ajustables, por ejemplo, esta- este resistor o este capacitor, se los pone variables para poder lograr llevarlo al punto de máxima oscilación, de mayor inestabilidad, para que sea y que este lazo de realimentación me dé una forma de onda tal para la frecuencia que yo quiero, que esté lo más pura posible la onda sinusoidal. Acá hacen la verificación de la potencia entregada a la carga. Y este oscilador Planck que es más corto el diseño, solamente hoy nos vamos a centrar en el diseño de este tipo de oscilador, que es el oscilador Hartley. ¿Alguna duda? Esto es súper complejo. Nosotros, no sé, tengo alguna foto, yo la voy a agregar también, se la voy a compartir. Hacíamos un inductor de bastantes vueltas y después, ya llegando al final del inductor, tenemos que pelar es un alambre barnizado, lo pelamos, una trincheta y ahí soldamos algunas vueltas más, usamos el punto medio para poder armar este inductor que se ve acá, que parece que fueran dos, pero es un inductor con punto medio. Es medio complicado el diseño del inductor con punto medio. Eh, por eso la ventaja del oscilador CLAP, se fijan acá, es que tiene solamente un inductor y después la otra parte resonante son dos capacitores, mucho más fácil de implementar que el oscilador Harman. ¿Alguna pregunta? Yo estos informes se los les voy a ir facilitando ciertas partes de estos informes para que ustedes tengan de referencia, pero me gustaría que por lo menos empiecen a hacerlo ustedes, a empezar a plantear la resolución. ¿Había algo más que les quería mostrar? Profe, una consulta. Sí. Entonces, ¿los valores de los componentes que tenemos que obtener del diseño son normalizados o no? No hace falta. Como ustedes van a trabajar solamente en simulación, traten de obtener los valores más eficientes para que funcione lo mejor posible, que no lo van a implementar. Si algún grupo lo quiere implementar, porque son muy poquitos componentes y los pueden hacer en una placa, acuérdense que tienes una placa de propósito general. ¿Vieron? No sé si vieron esas que vienen, que son de Pertinax o de fibra de vidrio, lo más recomendable, que vienen como cuadraditos. Eso es lo más adecuado para trabajar. No utilicen protoboard, porque la protoboard, cuando ustedes conectan, son hileras de contactos que tienen bastantes capacidades parásitas
el protoboard no es bueno para frecuencias mayores a 1 MHz o a 5 o 10 MHz, no se utiliza. Tiene que ser placa experimental. Bueno, acá está en el diseño del oscilador Hartley. Fíjense, este sería como la primera parte del práctico que se tiene que diseñar. Lo primero que se muestra un equivalente a todo lo que está en la guía de resolución. Estas filminas son solamente un resumen de eso. Yo acá tengo mi circuito, fíjense que tengo un amplificador que no tiene señal de entrada, la base del transistor no tengo una fuente externa, sino que lo que hace es, se ve claramente que hay una realimentación y que el ruido presente que hay acá en la base del transistor es lo que a mí me dispara a este amplificador para que empiece a oscilar. Yo veo el circuito equivalente para señal, lo represento de otra forma, fíjense, el colector está, vamos a decir, si el R1 no es tan grande, está puesto a masa, por decir, para señal, la fuente de alimentación se comporta como un cortocircuito a masa. Después tengo la RL con el C4, fíjense acá lo tengo de esta forma. Acá lo que vamos a hacer es hacer un equivalente paralelo, vamos a convertir esto en serie paralelo, ya lo vamos a ver. Y después lo que tengo es que tengo un inductor con un punto, que no es un punto medio, un punto por lo general N2 es bastante grande con respecto a N1. Y tengo el capacitor de resonante, o sea, lo que hace es esto, LC resonante. Como les digo, este es el que me define la frecuencia, se comporta como un filtro resonante, pero también se comporta como un filtro selectivo, o sea, que va a dejar pasar solamente la frecuencia en la que resuena este circuito LC. Y bueno, y acá tengo la carga, ya lo vamos a ver eso también. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el transistor. Con el transistor vamos a definir qué tipo de polarización vamos a usar. Creo que en el práctico la resolución dice que utiliza 12 voltios, que conviene que caiga 8 voltios, por que casi toda la tensión caiga en el transistor para que sea lo más estable posible, y que si cae 8 voltios acá, de alimento con 12, que caigan 4 voltios acá. Ya sabiendo qué tensión tiene que caer acá y con la corriente puedo sacar cuál es el valor de R1 y así voy calculando cada uno del R2, los valores de polarización de ese amplificador que funciona como oscilador. Lo importante que se tienen que fijar siempre cuando van a diseñar un oscilador es que la frecuencia de transición típica, porque por lo general el fabricante te dice frecuencia de transición mínima, media y máxima. Ustedes fíjense la media. La frecuencia de transición es cuando el amplificador ya tiene ganancia unitaria. Yo les decía que no hace falta que el amplificador tenga mucha ganancia, sino que si tenga una ganancia unitaria ya es suficiente, claro. Si tiene mucha ganancia ese amplificador va a tender a saturarlo y a comportarse ese oscilador no como generador de ondas señales, sino se llama, ¿recuerdan el nombre? Cuando me genera como una onda cuadrada, era estable o Disculpe, profe, ¿no escuché bien? Estable. estable, Estable. que si el transistor tiene mucha ganancia, tiene muchísima ganancia, no me va a dar una sinusoidal a la salida, sino que va a crecer tanto lo que realimente y lo que cada vez que va pasando por el transistor va subiendo más y más y más la ganancia, que genera una onda cuadrada a la salida. Se llama generadora estable. No te da una onda senoidal, sino que te da una forma de onda cuadrada. Entonces, yo lo primero que tengo que saber cuando elijo el transistor, sí, cuando elijo el transistor es que la frecuencia típica del transistor, yo por ejemplo agarro un BC548 y tiene una frecuencia de transición de 1 MHz, no me sirve porque yo necesito hacer un oscilador de 10 MHz. Siempre tiene que ser más grande la frecuencia de transición que la frecuencia a la que voy a diseñar el oscilador. Y después que la potencia de colector máxima que soporte sea mayor a la que el oscilador va a entregar a la carga. Por ejemplo, si nosotros dijimos que necesitamos un diseño que entrega la carga a 5 milivatios, la potencia
que puede manejar en su colector tiene que ser mayor que la que puede entregar a la carga. Que la tensión colector-emisor sea mayor que la fuente de alimentación. Está claro, porque yo alimento con 24 voltios, el transistor tiene una tensión colector-emisor de ruptura de 20 voltios, lo voy a quemar. Entonces siempre me tengo que garantizar que esta tensión colector-emisor sea lógicamente mayor que la tensión de fuente, porque si el oscilador no oscila, toda la tensión, si el transistor está abierto, toda la tensión de la fuente se aplica entre el colector y emisor, la va a dañar. Y que la corriente que puede manejar el transistor en su salida, en su colector, sea mayor a la corriente que necesitamos que se entregue a la carga. En general siempre se especifica potencia a la carga, a veces se especifica corriente, pero por lo general se dice yo necesito un oscilador que entregue a la carga de 50 ohms tantos milivatios. Claro, entonces en base a eso, vos tenés que fijarte que tu componente cumpla esa condición de que pueda manejar, tiene que ser mayor la potencia que puede manejar a la que necesita entregar a la carga. ¿Alguna duda? Bueno, acá se me corrió, yo lo corregí. Lo primero que tienen que hacer, como yo les comentaba, que está ahí en la guía de resolución, es calcular el circuito de polarización de ese oscilador. Y bueno, en base a los valores que ustedes definan de polarización, lo pueden hacer que sea lo más estable posible. O sea, acá está un poco resumido los pasos que están en la guía. Está todo, yo lo fui armando como paso a paso, calcular el R2, el R1, todo utilizando de Kirchhoff, malla de entrada y de salida. Eh, Acá por simplicidad, para poder trabajar, eh, acá está trabajando con admitancias, se lo convierte al circuito este que está acá, este circuito que está acá, se lo convierte a admitancia, se lo pasa de serie a paralelo para poder calcular las admitancias de este circuito. Fíjense, acá se plantea cuál es la potencia efectiva que queremos entregar a la carga de 50 ohms, esto lo conocemos. Eh, Se van despejando los valores, sacamos cuál es la impedancia, de acá despejamos la capacidad 4, el capacitor este 4 de acoplamiento hacia la carga, y después lo que se hace, se saca la admitancia de este circuito, que es la parte, esta sería la reactancia, sería la susceptancia capacitiva, más la constancia de esta resistencia de carga. Y acá lo que se hace para simplificar, acá se hace un juego, se saca el denominador común, después ya se multiplica por el complejo conjugado del denominador. Esto está todo en la guía, los paso a paso para hacerlo. Y lo que me permite a mí sacar es cuál es el valor de este capacitor 4, el equivalente puesto así de esta forma en paralelo, y el valor de RL' en función de la RL, que es la carga, son 50 ohms que tenemos como dato. En base a eso después calculamos el L. El L tienen que ustedes definir, eso tienen que ustedes plantear qué diámetro de alambre van a usar, qué sé yo, alambre típico, 0,3 milímetros, 0,5 milímetros, eso ustedes eligen el valor y en base a eso, después, y en función del diámetro, ustedes tienen que decir, bueno, tengo que yo de 5 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros de diámetro, se lo definen ustedes. Pueden sacar, bueno, y también con el factor de apilamiento, que es como que están todas las vueltas de alambre una al lado de la otra. Eh, Hay una ecuación, esto se ve en tecnología, creo que yo lo vi en tecnología hace muchos años. Podés calcular el valor de inductancia según la proporción geométrica. Si vos diseñas un inductor que tiene un diámetro muy chiquito, te va a dar por ahí, por lo general, una cierta longitud. Y si lo diseñas con un diámetro más grande, te va a dar otra longitud. Entonces, en base a la relación que existe entre la longitud del inductor y el diámetro sobre 3, si es mayor o menor,
tenés que aplicar una ecuación u otra para acercarte para poder obtener el valor de inductancia. El práctico te plantea la resolución que hay pérdidas, hay ciertas pérdidas en el inductor, por lo tanto el valor de inductancia que te da tiene un más o menos 10%, más o menos 20%, es una aproximación lo que estás sacando. Y también el Q, también esto se llama monograma de Pacman. Ustedes entran con la relación, esto se lo comenté creo que la clase pasada, la relación entre L y D, esto que está acá es L. Entonces si lo paso, lo pongo de otra forma para que no se confunda. Es la relación entre el largo del inductor y el diámetro, y en función del, acá le llama, esta S que está acá, si esa S es, Separa- ¿me escuchan bien ahí? Es la separación entre Y la separación, lo estoy viendo, a ver, esta es la separación entre espiras. Ustedes entran con la relación entre, acá está, a ver, acá, espiras juntas sería esta condición, que está, sería esta línea que está acá, y en función de la relación entre L y D, que es la proporción geométrica, y la relación, acá está, este eje que está el eje X es la relación entre el diámetro del alambre y la separación de espiras. Uno sería, o sea, si las espiras están juntas, esto me da uno y es como que estoy sobre este eje, ¿no? Y lo que yo obtengo según la proporción geométrica que yo utilicé en mi cálculo, voy a obtener un valor de psi. Con ese valor, yo lo que calculo después es el factor de mérito o el valor Q de ese inductor. ¿Está claro? Y bueno, el Q real, ahí lo que te plantea en la resolución del práctico es que le consideren un cierto error, un 20% que disminuye ese Q por cuestiones de pérdidas que tiene propias del inductor, que no es un elemento ideal, sino que en la realidad tiene bastante pérdida, entonces el Q disminuye bastante. Eh, es importante. Y bueno, después está esto, se lo comento, pero bueno, hay que masticarlo un poco para no marearse. Equivalente de este circuito, de este oscilador Hartley, que para señalar esto que está acá, se presenta de esta forma. Yo tengo acá eh, la base del transistor, tengo el emisor del transistor, y tengo el colector. Acá yo lo que tengo, déjame ver, tengo a ver, la base. Acá lo que te representa esta es la admitancia de entrada del transistor, esta fuente que está acá me representa la tensión que retorna de la salida hacia la entrada multiplicada por esta admitancia de retorno, la admitancia de salida. Acá tengo esto es admitancia, es 1 sobre ohm, y esto que está acá es tensión. A ver, esto sería, acá lo que tengo son, fíjense, lo tengo como, lo pasé a todo al plano de las admitancias. Acá lo que tengo es esta admitancia, sería conductancia, que es dependiente de la RL, sobre R', que la que habíamos calculado antes, y este capacitor, esta susceptancia capacitiva, es el capacitor que acopla la salida del amplificador con la carga. Acá, si yo lo paso del dominio de la impedancia al dominio de la admitancia, me queda un equivalente paralelo acá. Y esto lo que se ve acá es la realimentación. Hay una mutua inductancia entre este pedazo, esta parte del inductor con respecto a esta parte del inductor. Hay una mutua inductancia entre
entre los elementos, ¿claro? Entre los arrollamientos, que es lo que se representa acá. Y acá lo que tenemos es la realimentación, fíjense, del capacitor C3, también es una realimentación entre la salida y la base de entrada. Este es un equivalente de ese oscilador, mirando desde el punto de vista de la señal. Y para que se cumpla, para que se cumpla que este circuito eh, que va a oscilar, es oscilante lo más puro posible, se tiene que cumplir que esta condición que está acá, fíjense, es la matriz de que la admitancia del transistor más la admitancia 1 más la admitancia 2 más la admitancia 3 me da la admitancia total. Fíjense cómo lo calculo. La admitancia del transistor es lo que yo les comentaba antes, que tiene que es mirar solamente el transistor, solo el transistor, y calcular la matriz de admitancia. Después lo que tengo es la admitancia 1, es la admitancia de entrada, es lo que yo tengo acá. Fíjense, tengo admitancia 1, esta es la admitancia, ahora me acuerdo, admitancia 2, y la admitancia 3 la de salida, está bien. Lo que me dice, a ver, salida, ahí está. Y ahí arma, lo que, sí, ahí está. Esto está planteado en la guía de resolución, pero fíjense cómo funciona. Lo que me dice a mí, lo que habíamos visto inicialmente con respecto a las admitancias, es desde el punto de vista, por ejemplo, si yo lo veo esto como, yo les he comentado el transistor, acá en realidad esto es un amplificador donde yo tengo una realimentación. Acá voy a tener una admitancia de entrada, la admitancia del elemento propiamente dicho, del transistor, del elemento que amplifica, voy a tener una admitancia de realimentación y una admitancia de salida. Yo lo que voy a hacer es para encontrar la condición de oscilador perfecto, es que la matriz de admitancia de estas 4 admitancias, el determinante me dé 0. Si me da 0, quiere decir que la, la realimentación que está viniendo desde la salida hacia la entrada, dividido la señal que yo tengo a la salida, va a tener prácticamente la misma amplitud y fase 0. Eso es lo que me dice el análisis de la matriz de admitancia. Entonces lo que se hace es, acá está planteado solamente teóricamente, ¿no? Es calcular estas admitancias y después calcular que el determinante de esa matriz me dé 0 para encontrar la condición, el punto donde ese amplificador va a comportarse como un oscilador. Y esto solamente lo que me dice que la admitancia total es la suma de todas las admitancias que hay en circuitos. Las admitancias en paralelo, entonces se van sumando. Acá te plantea cómo se calculan, pero es un paso a paso, nomás no está planteado en forma teórica. Lo que te permite sí obtener es una ecuación al final que vos podés reemplazar después de los valores y obtener esta matriz. A ver si lo cómo lo hicieron, si aplicaron la matriz de admitancia. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Yo les recomiendo que lo hagan de esa forma, con la matriz de admitancia. A ver si tengo algún otro ejemplo. Yo les voy a compartir después algunos ejemplos para que tengan de referencia. A ver, déjenme ver. Hay varios grupos que lo resolvieron usando matrices de admitancia. Lo plantean. Se calcula toda la polarización. Sí, ellos calculan acá, vamos a sacar el valor de C4. Y fíjense, y lo que se hace después con los valores, con las vueltas, fíjense, en este caso, el inductor cuando hago el cálculo de los, fíjense,
de N1, N2 y C3. Esto acá tiene que usar una planilla de Excel que está subido acá. Ven que dice oscilador GTP01 modificado. Eso es una planilla, a ver si la voy a tener ahí acá. Es una planilla de Excel donde vos te vas llevando paso a paso, tenés que ingresar eh, las dimensiones de la relación NL, el diámetro del inductor, para qué frecuencia lo vas a diseñar, que yo le pones 10 MHz. Con los valores de N que calculaste, fíjense, a mí me dio que el N tiene 80 vueltas, pero solamente 0,5, o sea, media vuelta es uno de los inductores y el otro es 79,5 vueltas. Acá están los parámetros de admitancia del transistor para la frecuencia, corriente y tensión que yo estoy trabajando. Y acá lo que me da, según la geometría del inductor, me da cuál es el valor de inductancia que tiene, según si el largo es mayor al diámetro sobre 3 o menor, lo que sea. Y van a ver que me da diferentes valores, o sea, me da una inductancia más chica, una inductancia más grande, y lo que se hace por lo general es sacar un valor medio de inductancia. Acá se calcula con una ecuación la mutua inductancia. Es una planilla que ya está hecha. Si ustedes tienen que hacer es reemplazar los números y te lo va completando solo la planilla. Y después lo que haces vos es ingresar con el valor del capacitor C3, a ver, y te generas las gráficas. Bueno, yo acá toqué modificar por el 4 MHz, te da a qué frecuencia te da, por ejemplo, esto es para una capacidad de, de 100 picofaradios. Bueno, esto ya lo vamos a ver, ¿no? Cuando lleguen acá, se los comento la clase que viene, ustedes tienen que buscar un valor de capacidad 3 un valor de capacidad para que tengan este comportamiento, se tengan justo el desfasaje este de 180 grados para la frecuencia de oscilación que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con 10 MHz, tienen que cumplir que si tiene este comportamiento en módulo y en fase, exactamente la frecuencia que ustedes, para la que están diseñando el oscilador. Bueno, ahí están las condiciones. Acá están los pasos. Acá está la tabla que yo les comenté recién. Fíjense, calculo C3, N1 y N2 con los valores de admitancia del transistor. Y después calculo la matriz, cada una de las admitancias para poder calcular la matriz. Yo solamente trabajo con los coeficientes de esa matriz de admitancia. Yo sé que el parámetro de 1 es L1 sobre 2pi por F por L1 por L2 menos la inductancia. Son una serie de pasos, no tiene complejidad, es solamente ir paso a paso. Usan esta tabla para poder generar esas gráficas y después lo que calculan son bueno, acá verifican los valores que van obteniendo con esa planilla. Tienen esto que se ve acá. Otra cosa. El valor se los comento ahora para no ir a la semana que viene. El valor de C3, a ver, vamos a la planilla de vuelta. Ustedes tienen que elegir, a ver si, acá en el Excel. El valor de C3, está andando lento porque tengo muchas cosas abiertas. El valor de C3 que ustedes tienen que elegir, o sea, esto se les va completando. Entonces lo que tienen que hacer ustedes acá es buscar el valor de C3 que les dé, a ver, esto está explicado ahí en la guía, que les dé una ganancia unitaria. A ver, tengo muchas cosas. Tengo, lo tengo acá. Ustedes tienen que buscar el valor de C3. ¿Estamos? Que haga que les dé el módulo 1 y fase
180 grados. O sea, que no le dé menor a 1 ni mayor a 1. O sea, si le da menor a 1, ese oscilador va a empezar a atenuarse, y si le da mayor a 1, va a tender a saturar, y esa senoidal se va a empezar a transformar en una onda cuadrada. Un poco más. Vamos a meterle acá. Nada más, estos son valores finales. Y bueno, acá lo que se recomendaba para la parte de la implementación práctica es poner en serie o directamente poner un trípode acá, o poner una resistencia más chiquita ajustable en serie, y poner un trimmer en paralelo con el circuito resonante, porque muchas veces cuando vos lo implementás no te resuena perfectamente a los 10 MHz, sino que después te oscila a los 9,5, los 9,2, a los 10,3. Entonces vos poniéndole un pequeño trimmer acá que se suma con esta otra capacidad, y vos te permite ajustar ese oscilador a la frecuencia que querés. Y bueno, después la potencia, para verificar que los 5 milivatios que se piden en el práctico se cumplen, bueno, se hace un cálculo acá de la tensión cuadrado sobre 2 por la K. Eh, Traten de plantearlo, de empezar fíjense, la guía de resolución, que es lo mismo que yo les estoy mostrando en la Filmina, paso a paso. Cualquier duda que tengan me consultan. Eh, Enfóquense en el oscilador Hartley, que es el primero que tienen que hacer, que es el desarrollo más largo, y traten de correrlo en la simulación, de verificar que lo que ustedes diseñan, cuando lo implementan en el simulador, oscila realmente a los 100 MHz o a una frecuencia similar. La semana que viene les voy a mostrar voy a dar una filmina con la resolución del oscilador PLAP, que es la segunda y última parte del práctico, que eso no hay una guía de resolución, yo lo fui armando para que sea más fácil para ustedes para diseñarlo, y bueno, eso solamente. Una vez que puedan simularlo, diseñar y simularlo, y ya tengan listos las dos simulaciones, hacen un informe, como ese informe que les mostré recién, y eh, ven acá, este es el oscilador Hartley simulado, formato que generaron, y el oscilador CLAP, que es el otro formato. Eh, Después lo que hacemos, una vez que me presentan el informe, yo lo reviso y hacemos un pequeño coloquio, que les voy preguntando cómo hicieron para calcular esto. Eh, claro, o sea, fíjense acá, selecciona un capacitor de 28 picofarads, porque en esa planilla de Excel que te queda cuando vas completando los valores, tenés que para 28 picofarads tenés módulo de 1,6, para 85 picofarads ya tenés 7,3, y para 90 picofarads ya se va, son valores muy grandes de módulo. Y la fase prácticamente es cero. Tiene que ser cero o múltiplo, o tiene que estar en fase, 360 grados, similar. Entonces, acá me conviene elegir este valor de capacidad, que es el que me garantiza que a la frecuencia de resonancia voy a tener, se va a cumplir el tema de la fase, y que el módulo es cercano a la unidad. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Muchas veces, yo vengo del lado del SPICE, utilizo LT SPICE, pero para cuestiones de radiofrecuencia por ahí se queda corta en ciertas cosas, entonces por eso desde la cátedra de K3 se exige desde el año pasado que se trabaje solamente con AWR y ADS, o ADS, uno o los dos. El AWR, como ya les comentaba, es un software que es más antiguo, tiene ya muchos años de desarrollo, anda muy bien, y el ADS es un software un poquito más nuevo, que viene heredado de otros simuladores que tienen otro nombre. Uno era Microwave Office y el otro era, no me acuerdo, Genesis. ADS antes se llamaba Genesis y el otro que se llamaba Microwave Office. Y los dos son muy buenos, compiten palo a palo, pero
Una simulación que estaba haciendo hace tiempo, me empezó a resultar más fácil usar el ADS. El AWR hay cositas por ahí que no son tan intuitivas, tenés que por ahí buscar algún tutorial en internet. Yo, muchas de las cosas que iba haciendo, y eso se los aconsejo también, necesitan hacer algo y pongan, que yo, encuentran el modelo del transistor o no saben cómo generar una gráfica, yo les voy a pasar unos videos, pero pueden poner en internet y está lleno de información. Hay un montón de tutoriales donde te va llevando de la mano y te muestra cómo paso a paso lo vas haciendo. Eh, el ADS a mí me resulta actualmente un poquito más fácil, pero el AWR tiene algunas funcionalidades que son mejores para ciertas cosas. Cada uno tiene sus pros y sus contras. No hay uno mejor que el otro. Bueno, gracias, profe. De nada. Eh, bueno, si no hay ninguna duda, quedamos así. Traten de avanzar con este trabajo práctico, con este diseño. Está la guía de resolución de cómo hacerlo con otros valores, yo les comenté. Y la semana que viene les voy a dar el diseño del oscilador CLAP. Y ya calculo en 2 semanas ya tenemos que estar empezando a tomar coloquios de este trabajo práctico, para ya pasar al práctico 3. Listo, profe. Muchas Solo gracias. una pregunta. El CLAP es el de Sí, 10 mega y el otro es el del 100, ¿no? al revés. El Harley es de 10 MHz y el CLAP es de 100 MHz. Y vos querés que empecemos con el de 100. El de 10 MHz. Ok, pero Esos son los requerimientos. El Harley es de más baja frecuencia. Tienen que empezar con este diseño, con el del Harley. Y después la clase que viene les voy a dar cómo se diseña este que es de más alta frecuencia, tiene sus características diferentes. Eh, el desarrollo de los prácticos de esta materia está dado para que ustedes desarrollen el práctico 2, desarrollen un oscilador 100 MHz, o sea, hacen los dos, pero lo que terminan usando después para los otros prácticos es el FLAP. Después hay otro práctico que es hacer un mezclador, hay otro práctico que es para hacer un amplificador de RF, había uno que era para hacer un demodulador, pero que lo vamos a hacer solamente en simulación. Entonces vos podías armar una cadena, vos generabas una onda de 100 MHz, la mezclabas, la amplificabas y la podías transmitir. Y del otro lado podías demodular y escuchar, podías modular en FM o en AM. Es todo como la cadena. Pasa que lleva muchísimo tiempo implementar todos estos prácticos en laboratorio, porque no era solamente la implementación, sino todo el diseño. Ahora solamente se va a pedir el diseño y la simulación con estas herramientas más avanzadas de simulación. Y no se exige la implementación. Si ustedes lo quieren hacer, la implementación corre por cuenta de ustedes. Está bueno que lo hagan como experiencia, más el oscilador está muy bueno, pero no se le evalúa, no se exige. Eh, Les pido a los dos grupos que para el tema del coloquio, si se pueden quedar así hablamos, para ver cómo coordinamos. Una consulta Además, más. ya, sí, Sí, yo estaba queriendo, bueno, empezar a armar de a poco el oscilador acá en el AWR y en el ADS simultáneamente para ir probándolo. Y sí, en el AWR no está el modelo de ninguno, o no los encontré por lo menos el modelo ya armado de los transistores sugeridos. perfecto. Eh, Ahí lo anoto. la pregunta es, no lo encontré, no quiere decir que no estén, o sea, no. La pregunta es, eh, con editar ya el BGJT, los parámetros que son editables, solamente el HF supongo que es lo más importante, Sí, ¿ya sería suficiente? sí. O sea, vos tenés que bajar el modelo del transistor específico. Después le puedes variar parámetros internos, pero Ah, sí bien, o sí necesitas el modelo del transistor que vas a usar porque las admitancias que vas a utilizar para el cálculo son totalmente diferentes de un transistor a otro. bien, voy a ver de encontrarlo entonces. Yo ya les voy a compartir, les voy a pasar unos links de los tutoriales para que desde cero, cómo creo el proyecto, cómo cargo la librería de transistores polares, una DR, una DS, cómo lo llamo, o sea, paso a paso. O sea, pasa que hay muchos tutoriales en inglés y veo que por ahí tienen dificultades con libros o los apuntes
o los videos en inglés. Eh, en este caso, el tutorial en inglés no hay problema porque te va mostrando gráficamente cómo lo va haciendo, pero tiene que habituarse a leer cosas en inglés. Casi todo lo que es radiofrecuencia hay muy poco en español. Yo armé un video de toda esta primera parte de uso y para correr los primeros ejemplos, un video en español, pero bueno, tengo que buscarlo en unos discos de backup porque lo perdí cuando actualizaron el aula virtual. Así que, bueno, yo ya anoté, ya les comparto de los tutoriales. Entonces. Vayan siguiendo las cosas que voy poniendo ahí en la carpeta que dice recursos TP2. Vayan chequeando que voy agregando cosas. Puedo agregar algún informe hecho, algo para agilizar un poco el desarrollo práctico de ustedes. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay otra pregunta, ya los libero y paso a tomar los coloquios de los grupos que me quedan del práctico. Adiós, profe. Buenas noches. Bueno, Chao, muchas profe, gracias. gracias. Buenas noches, que anden bien. Chao, profe, buenas noches. Hasta luego.